Jurídico de Control Disciplinario y a todas las personas que nos observan a través de los medios digitales para esta sesión ordinaria número 72-2025, convocada para el día de hoy a las 11 horas con 30 minutos. Señor secretario, por favor, constate el quórum reglamentario. Señor presidente, señoras vocales, muy buenos días con todas las personas que se encuentran presentes. Procedo a constatar el quórum de acuerdo a la asistencia a esta sesión. Vocal Solanda Goyesquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente, señor presidente. Me permito informar que con 3 vocales presentes nos encontramos en quórum. Usted se encuentra facultado para poder instalar esta sesión ordinaria. Señor secretario, contando con el quórum reglamentario, se instala la presente sesión, siendo las 11 horas con 46 minutos. Señor secretario, por favor, dé lectura al orden del día. Doy lectura, señor presidente. 1, lectura del orden del día. 2, lectura de comunicaciones. Dirección general. 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.1 AP 1052 SNCD 2024-MA prescribe jueves 21 de agosto de 2025. 3.2 AP 0791 SNCD 2025 DM prescribe viernes 22 de agosto de 2025. 3.3 AP 0992 SNCD 2024-MA que prescribe viernes 22 de agosto de 2025. 3.4 INB 0779 SNCD 2024 DRU inicio 23 de septiembre de 2024. 3.5 INB 0851 SNCD 2024-DRU inicio el 18 de octubre de 2024. 4 varios. Hasta aquí la lectura del orden del día, señor presidente. Gracias. Señor secretario, por favor, en puntos varios existe información que deba ser considerada como urgente. Sí, señor presidente, contamos con los siguientes expedientes. El MOT P 0887 SNCD 2024-NG que prescribe el viernes 22 de agosto de 2025. El AT 0888 SNCD 2025-MA apelación a trámite y el AP 0722 SNCD 2025-JH que prescribe el jueves 21 de agosto de 2025. Estos 3, señor presidente. Gracias, señor secretario. De conformidad a lo que establece el artículo 9, estos puntos son considerados como urgentes. Con esto pongo en consideración el orden del día, si es que existe alguna observación. Si es que no existe ninguna observación al respecto del orden del día, en este momento se aprueba el orden del día. Señor secretario, por favor, continúe. Continuamos, señor presidente. Corresponde el punto 2, lectura de comunicaciones. Me permito informar que no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Gracias. Continuemos. Siguiente punto, Dirección General. 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Está presente en la sala la Subdirección Nacional de Control Disciplinario previsto para intervenir en este punto, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.1 AP 1052 SNCD 2024-MA que prescribe el jueves 21 de agosto de 2025. La ponencia está a su cargo, señor presidente. Gracias. En este momento, por favor, entrego la palabra al área correspondiente. Muchas gracias, señor presidente. El presente expediente disciplinario es signado con el número AP 1052 SNCD 2024-MA en contra de la doctora Yolanda Elizabeth Izquierdo Duncan por sus actuaciones como jueza del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario con sede en el Cantón Portoviejo, provincia de Manabí. A la doctora se le imputa que había incurrido en un retardo injustificado de aproximadamente 7 años en la emisión de la sentencia correspondiente a la demanda de impugnación planteada por la compañía Contrachapados de Esmeraldas S.A. en contra del Servicio de Rentas Internas asignada con el número 13501-2015-00033, por lo que se le atribuye haber incurrido en infracción disciplinaria tipificada en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial.
De los elementos probatorios constantes en el expediente disciplinario se ha podido evidenciar que recién el 7 de agosto del 2024 es la fecha en la que se deja constancia formal de la nueva conformación del tribunal y se pone en conocimiento de la jueza ponente la existencia de la causa en referencia y que una vez puesta en conocimiento dicha causa por parte de la secretaria del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario número 2, la servidora judicial sumariada en calidad de jueza ponente de dicho tribunal, a través de providencia de 8 de agosto de 2024, esto es al día siguiente de la razón expuesta, aboca conocimiento del proceso y dispone incorporar todos los escritos que habían sido presentados por las partes procesales. Asimismo, se evidencia que la servidora sumariada, en el término aproximado de 3 meses, procedió con la elaboración y circulación del proyecto de sentencia, por lo que se evidencia una actuación diligente por parte de la sumariada desde el momento en que oficialmente la causa materia del presente sumario fue puesta en su conocimiento, por lo que no se ha logrado demostrar que sus actuaciones se adecúen a la infracción disciplinaria atribuida en el auto de inicio. Finalmente, con la finalidad de esclarecer los motivos por los cuales la causa sorteada originalmente en el año 2015 y asignada al tribunal actual desde noviembre del 2021 fue puesta en conocimiento del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario número 2 recién el 7 de agosto del 2024, se sugiere la apertura de una investigación a fin de determinar el manejo y trámite dado a la causa número 13-501-2015-0033 durante dicho periodo. Esto es, desde el 19 de noviembre de 2021, fecha en que se realizó la reasignación de la causa en referencia al Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario número 2, hasta el 7 de agosto de 2024, fecha en que fue formalmente puesta en conocimiento de dicho tribunal. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, aceptar el recurso de apelación interpuesto por la servidora judicial sumariada, doctora Yolanda Elizabeth Izquierdo Duncan. Segundo, revocar la resolución dictada por el abogado Ronald Fabián Giler, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargado el 6 de diciembre de 2024, mediante la cual impuso a la servidora sumariada la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual por haber incurrido en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, ratificar el estado de inocencia de la doctora Yolanda Elizabeth Izquierdo Duncan por sus actuaciones como jueza del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario, con sede en el Cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Cuarto, disponer a la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario el inicio de una investigación de conformidad a lo expuesto en el punto 6 de la presente resolución. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que existe alguna observación. Gracias. Por favor, en este momento elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Gracias, Secretaría. Tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde al siguiente punto, 3.2, AP 0791 SNCD 2025-DM. Prescribe viernes 22 de agosto de 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Yolanda Yupangui. En este caso, el sumariado es el abogado Jimmy Fausto Pacheco Cabrera, abogado en libre ejercicio profesional. El hecho se detalla así: el señor segundo Antonio Navarrete Flores presentó una denuncia el 20 de febrero del 2024 en contra del abogado Jimmy Fausto Pacheco Cabrera, señalando que dentro de la causa por daño moral número 09332-2021-02004 habría incurrido en abuso del derecho de acción por cuanto habría dilatado el proceso con artimañas, evitando su citación dentro del proceso al presentar una dirección domiciliaria incorrecta, al haber propuesto 2 reconvenciones separadas y al presentar escritos el mismo día de las audiencias, por lo que se le atribuye haber incurrido en la prohibición establecida en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. Le ruego, señor presidente, autorizar la intervención del área técnica. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Dentro de la causa que fue signada con el número 09332-2021, 02004 por daño moral,
El 25 de enero del 2024 se convocó a las partes a una audiencia preliminar para el 6 de febrero del mismo año. Frente a esto, el abogado sumariado presentó un escrito el 29 de enero solicitando la revocatoria de un auto, argumentando que no se había calificado la contestación a la reconvención ni concedido el término para anunciar prueba nueva. Sin embargo, esta solicitud fue negada el 5 de febrero del 2024 al considerar que lo peticionado ya había sido resuelto en agosto del año anterior. A pesar de ello, el abogado reiteró sus observaciones el 8 de febrero del 2024 mediante una solicitud de nulidad procesal, lo que conllevó a que la jueza el 15 de febrero de 2024 suspenda la audiencia y ordene al actuario que certifique el cumplimiento de citaciones y comparecencias con el fin de garantizar el debido proceso. A raíz de estas actuaciones, el 20 de febrero de 2024, el señor Segundo Navarrete Flores presentó una denuncia disciplinaria en contra del abogado Jimmy Pacheco, alegando abuso del derecho de acción por dilatar el proceso mediante maniobras como el uso de una dirección incorrecta, la presentación de 2 reconvenciones y escritos en fechas próximas a audiencias. Sin embargo, del análisis del expediente se concluye que los problemas con la citación se debieron a errores en la demanda inicial, que las reconvenciones y escritos del abogado fueron admitidos y gestionados dentro de los tiempos legales sin que la jueza haya hecho observación alguna sobre su improcedencia y que las solicitudes se presentaron días antes de la audiencia, ejerciendo el sumariado su derecho a la defensa en forma legítima. En consecuencia, no se ha logrado demostrar la existencia de un elemento probatorio o la existencia de un pronunciamiento jurisdiccional que determine que el abogado Jimmy Fausto Pacheco Cabrera haya incurrido en la prohibición prevista en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, que haya ejercido un ejercicio abusivo, malicioso o temerario del derecho de acción o contradicción, ni el uso de prácticas desleales como la presentación de pruebas deformadas, artimañas o maniobras de mala fe que están destinadas a entorpecer el desarrollo del proceso. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el señor Segundo Antonio Navarrete Flores, por cuanto no se ha comprobado la responsabilidad del abogado patrocinador de causa sumariado Jimmy Fausto Pacheco Cabrera en la prohibición establecida en el numeral 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, ratificar la resolución expedida el 11 de julio de 2025 por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en la que ratificó el estado de inocencia del abogado sumariado. Hasta aquí, señor presidente. Consulto si hay observaciones. Ninguna. Sin haber observaciones, elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Secretaría, tome votación. Convenio, señor presidente. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Señor presidente, el siguiente punto corresponde al 3.3 AP 0992 SNCD 2024-MA. Prescribe el viernes 22 de agosto de 2025. La ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupangui. Bien, en este caso, las sumariadas son la abogada Gisela y recurrente. La abogada Gisela Karina Ramírez Mena, coordinadora de la Unidad de Control Disciplinario de la provincia de Imbabura del Consejo de la Judicatura. El hecho se relata así: la servidora sumariada no habría puesto en conocimiento de manera oportuna el expediente investigativo 10.001-2023-0056 para el conocimiento de la autoridad competente, lo que resultó en la prescripción del ejercicio de la acción disciplinaria, además por haber dispuesto la tramitación del expediente cuando ya se encontraba prescrito y poner en conocimiento de la autoridad la apertura de la investigación, lo cual podría causar nulidad, por lo que estas acciones se subsumen en la infracción tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Le ruego, señor presidente, autorizar la intervención del área técnica.
Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso hay que señalar que la configuración de la infracción imputada corresponde a los siguientes parámetros. El primero, que haya existido una negativa o un retardo en la prestación del servicio. El segundo, que la negativa o el retardo sea injustificado. Y finalmente, que la prestación del servicio le haya correspondido por norma a la servidora judicial sumariada. En primer lugar, sobre la negativa o retardo en la prestación del servicio, se tiene que mediante oficio número PNZ1 DAI 2023-914-O de 22 de junio de 2023, el mayor de policía Jorge Fernando Arcos Arcos, en calidad de jefe del Departamento de Asuntos Internos de la Zona 1, puso en conocimiento de la autoridad provincial en la misma fecha para su atención a este día presuntos hechos constitutivos de infracción disciplinaria en contra de un abogado en el libre ejercicio. Sin embargo, recién el 30 de enero del 2024 se designó a una ayudante para que atienda dicho petitorio, es decir, que se observa una demora en su despacho de 7 meses aproximadamente. En segundo lugar, respecto a la negativa o retardo que sea injustificado, la sumariada ha señalado que su demora se ha debido al cambio de oficina y al traslado que sufrió en la unidad correspondiente, ya que se había traspapelado el expediente, lo cual no justifica su retardo, tanto más que aún luego de haber transcurrido el tiempo antes señalado, solicitó que se proceda a realizar la investigación, lo cual conllevó a que se declare la prescripción del ejercicio de la acción por parte de la autoridad provincial a esa fecha. Esto en virtud de que superó el término establecido para el ejercicio de la acción por parte de la autoridad provincial a esa fecha previsto en el artículo 17 del reglamento para la aplicación del régimen disciplinario de las abogadas y abogados en el patrocinio de las causas. En relación al tercer presupuesto, esto es que la prestación del servicio le haya correspondido por norma a la servidora judicial sumariada, es necesario indicar que el artículo 53, segundo inciso del reglamento para aplicación del régimen disciplinario de las abogadas y abogados en el patrocinio de las causas señala lo siguiente: de no contarse con los elementos suficientes para iniciar directamente el procedimiento disciplinario, la dirección competente del Consejo de la Judicatura realizará una investigación previa sobre los hechos presumiblemente constitutivos de infracciones disciplinarias que por cualquier medio hayan llegado a su conocimiento. En este orden, la autoridad provincial en ese entonces dispuso que se proceda con una investigación, por lo que la autoridad resolvió entregar a la servidora sumariada la documentación para que ésta, a su vez, como coordinadora de la unidad de control disciplinario, designe a un analista para la sustanciación de la investigación. En este sentido, se evidencia que la falta de cumplimiento de la disposición de la autoridad provincial por parte de la servidora judicial conllevó a que no se aperture oportunamente la investigación y, como en efecto de aquello, se declare la prescripción del procedimiento disciplinario. No obstante, a fin de establecer la sanción aplicable en el presente caso, corresponde señalar que si bien la servidora judicial sumariada no dio atención oportuna a la disposición por parte de la autoridad provincial por el lapso de 7 meses, los hechos materia de la investigación solicitada por el mayor de policía Jorge Fernando Arcos Arcos, en calidad de jefe del Departamento de Asuntos Internos de la Zona 1, trataban de un proceso administrativo dentro de la Policía Nacional y no en una causa jurisdiccional, por lo que el presunto hecho constitutivo de infracción disciplinaria no se encuentra dentro de las facultades sancionadoras del Consejo de la Judicatura, de conformidad con los artículos 1, 3 y 4 del reglamento antes citado. En consecuencia, no existió ninguna infracción disciplinaria que haya quedado en la impunidad, por lo que devendría impertinente aplicar el principio de proporcionalidad de la sanción. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, aceptar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la abogada Gisela Karina Ramírez Mena por sus actuaciones como coordinadora de control disciplinario de la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura. Segundo, ratificar parcialmente la resolución sancionatoria emitida por la abogada Gabriela Patricia Aguirre Hernández, directora provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura en ese entonces, el 7 de noviembre de 2024, en la cual declaró a la sumariada responsable de la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer la sanción de amonestación escrita a la abogada Gisela Karina Ramírez Mena por sus actuaciones como coordinadora de control disciplinario de la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí, señor presidente. Consulto si hay observaciones. Ninguna. Al no haber observaciones, elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor.
Con su venia, señor presidente. Vocal Solanda Huesquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor, señor presidente. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Gracias, continuemos. Continuamos. 3.4 INB 0779 SNCD 2024-DRU, inicio el 23 de septiembre de 2024. La ponencia estaba sorteada para el doctor Merck Benavides. Por favor, la área técnica tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La presente investigación se basó sobre presuntas irregularidades en la asignación de cargos en la Dirección Provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura. De los elementos de convicción recabados en la presente investigación, se observa que mediante memorando número CJDG 2021-2865-M de 28 de marzo de 2021, el doctor Pedro José Crespo, director general del Consejo de la Judicatura de ese entonces, le remitió a la abogada Daisy Comandá Terán Egues, directora nacional de talento humano del Consejo de la Judicatura de ese entonces, las matrices de requerimientos de ingreso de personal a partir del 1 de abril de 2021, constando el nombre de la ex servidora Nubia Daniela Vinuesa Barba. Asimismo, consta que la magíster Ruth Magdalena Ramírez López, coordinadora de talento humano de la Dirección Provincial de Morona Santiago, de conformidad con el proceso de contratación directa, elaboró el informe previo número CJDP 14 UPTH 2021-005-IF de 30 de marzo del 2021, en el que concluyó que se justificaba y validaba la necesidad de contar con los profesionales de acuerdo al perfil señalado, constando el nombre de la exfuncionaria Nubia Daniela Vinuesa Barba. Asimismo, elaboró el informe técnico número CJDP 14 UPTH 2021-006-IF de 31 de marzo de 2021, mediante el cual analizó el procedimiento técnico, legal, administrativo y el requerimiento de contratación, concluyendo la existencia de la necesidad institucional de contar con el contingente de las personas que detalla para que cumplan las funciones descritas. Informes que fueron remitidos a la doctora Alexandra Patricia Ordóñez Iglesias, directora provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura de ese entonces, mediante memorando número DP 14 UPTH 2021-005-M de 31 de marzo de 2021, a fin de que los apruebe para seguir con el proceso correspondiente. Es así que la directora provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura de ese entonces, mediante memorando número DP 14 2021-001-M de 31 de marzo del 2021, aprobó los informes previos y técnicos para la contratación previamente autorizada por la Dirección General, a fin de que se prosiga con el proceso correspondiente. Por otra parte, respecto a la contratación de la servidora Ana del Carmen Barba Chávez, se tiene que la magíster Ruth Magdalena Ramírez López, coordinadora de talento humano de la Dirección Provincial de Morona Santiago, elaboró el informe previo número CJDP 14 UPTH 2022-014-IF de 29 de abril de 2022, en el que concluyó que existía la necesidad de contar con el contingente de las personas que se detallan, constatando el nombre de la servidora Ana del Carmen Barba Chávez. Asimismo, elaboró el informe técnico número CJDP 14 UPTH 2022-016-IF de 29 de abril de 2022, el que concluyó que se justificaba y validaba la necesidad de contar con los profesionales de acuerdo al perfil señalado. Los informes fueron remitidos a la doctora Alexandra Patricia Ordóñez Iglesias, directora provincial de Morona Santiago, mediante memorando número DP 14 UPTH 2022-005-M de 29 de abril de 2022, a fin de que los apruebe para seguir con el procedimiento correspondiente. Es así que la doctora Alexandra Patricia Ordóñez Iglesias, directora provincial de Morona Santiago, mediante memorando número CJDP 14 UPTH DP 2022-009-M de 2 de mayo de 2022, aprobó el informe previo y el informe técnico. Del expuesto se ha podido evidenciar que el procedimiento de selección de las funcionarias que bajo la modalidad de contratos ocasionales ingresaron en el mes de abril del 2021 y mayo del 2022 a la Dirección Provincial de Morona Santiago se efectuaron con base en las matrices de requerimientos de ingreso de personal que remitieron los directores generales del Consejo de la Judicatura de ese entonces, en los cuales constaban los nombres de la exfuncionaria Nubia Daniela Vinuesa Barba y de la funcionaria Ana del Carmen Barba Chávez.
Por su parte, la doctora Alexandra Patricia Ordóñez Iglesias, directora provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura de ese entonces, en aplicación de la delegación efectuada por la Dirección General del Consejo de la Judicatura mediante resolución número CJDG 2018-109 de 14 de noviembre del 2018, autorizó la contratación del personal bajo la modalidad de servicios ocasionales, garantizando el cumplimiento del perfil del puesto establecido. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. En razón de los argumentos expuestos, se recomienda archivar la investigación seguida en contra de la doctora Alexandra Patricia Ordóñez Iglesias por sus actuaciones como directora provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura y de la magíster Ruth Magdalena Ramírez López por sus actuaciones como coordinadora de talento humano de la Dirección Provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura, toda vez que no existen elementos de convicción suficientes que permitan presumir que los hechos en materia de la presente investigación puedan enmarcarse en una infracción disciplinaria sancionada en el Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que existe alguna observación. De mi parte, ninguna. Gracias. En este momento elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Gracias, Secretaría. Tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal, Solanda Esquelal. A favor. A favor, vocal, Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor, proclamo resultados, señor presidente. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Señor presidente, corresponde el 3.5 INB 0851 SNCD 2024-DRU, inicio 18 de octubre de 2024. Gracias. Por favor, tiene la palabra el área técnica. Señor presidente, esta investigación se aperturó en virtud de lo establecido dentro del expediente disciplinario número AP 0812 SNCD 2024 LV, por medio del cual el Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso que la Subdirección Nacional de Control Disciplinario inicie una investigación en contra de los servidores judiciales de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura que sustanciaron el expediente disciplinario número AP 0812 SNCD 2024 LV, entre paréntesis 17001 2023 0837. Por cuanto dentro del expediente no se habría notificado correctamente con el auto de inicio de 11 de octubre del 2023 a la abogada sumariada por no haberse realizado la citación en la dirección exacta del lugar de trabajo de la misma, situación que produjo que la abogada María Fernanda Morales Alarcón no pueda comparecer de manera oportuna al sumario disciplinario y ejercer su derecho a la defensa, lo que conllevó a que se declare la nulidad a partir del acta de no citación de 17 de octubre de 2023. De los elementos de convicción obtenidos en la presente investigación respecto a las actuaciones de la magíster Verónica Elizabeth Miranda, técnico de la Dirección Provincial de Pichincha en el ámbito disciplinario, se tiene que en su escrito de contestación manifestó que considerando que la abogada María Fernanda Morales Alarcón, que era la sumariada, actuó como procuradora judicial de la SENAE con el propósito de obtener información sobre la ubicación de la oficina de la servidora sumariada para efectuar la notificación, realizó una búsqueda en Google utilizando el criterio de directorio SENAE. Al no encontrar el nombre de la abogada María Fernanda Morales Alarcón, amplió la búsqueda con el criterio dirección jurídica, donde tampoco encontró el nombre de la prenombrada servidora, pero sí obtuvo 2 direcciones de la dirección jurídica de la SENAE, una en el puerto marítimo y otra en Quito, entre la Wimper y Orellana. Con base a esta información, proporcionó la ubicación de la sumariada al área de citaciones de la Dirección Provincial de Pichincha en el ámbito disciplinario para que se realice la respectiva diligencia, considerando que en casos similares el envío de información por parte de la SENAE ha demorado mucho. Sin embargo, del análisis de los hechos se desprende que la servidora judicial investigada no recabó información confiable sobre la dirección exacta del lugar de trabajo de la servidora sumariada, pese a que su búsqueda en Google no arrojó resultados específicos sobre la ubicación de María Fernanda Morales Alarcón, y asumió que la dirección correspondiente a la dirección jurídica de la SENAE era la correcta y la remitió al citador para que efectuara la notificación. Como consecuencia, el 17 de octubre del 2023, el servidor judicial Ronnie Francisco Proaño Hualpa sentó un acta de no notificación por no encontrar alguna oficina perteneciente a la SENAE, motivo por el cual no realizó dicha notificación. En virtud de esta irregularidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante resolución de 8 de octubre del 2024, declaró la nulidad a partir de la precitada acta de no notificación.
Bajo este contexto, la investigada habría inobservado el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial, en la que establece que todas las servidoras y servidores de la función judicial, cualesquiera sea su denominación, función, labor o grado, deben aplicar el principio de la debida diligencia en los procesos a su cargo. Serán administrativa, civil y penalmente responsables por sus acciones u omisiones en el desempeño de sus funciones, según los casos prescritos en la Constitución, las leyes y los reglamentos. Asimismo, habría incumplido con sus deberes establecidos en el artículo 100, numerales 1 y 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que se podría determinar que sus actuaciones se enmarcarían en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Respecto a la responsabilidad de la abogada Alba Mariuxi Zambrano Vera por sus actuaciones como secretaria ad hoc de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en su escrito de contestación manifestó que desconoce cuál fue el mecanismo que utilizó la analista para determinar el lugar de trabajo donde se debe citar a la abogada María Fernanda Morales Alarcón, siendo toda actividad relativa a notificaciones de su responsabilidad y gestión. En consecuencia, se evidencia que la abogada Alba Mariuxi Zambrano no tuvo participación en la obtención de la dirección del lugar de trabajo de la abogada María Fernanda Morales para la notificación del 17 de octubre del 2023. Por lo tanto, se recomienda el archivo de la presente investigación a favor de la prenombrada servidora judicial. Finalmente, respecto al magíster Adrián Andrés Racines Molina por sus actuaciones como director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, y el ingeniero Rodney Francisco Proaño Hualpa por sus actuaciones como responsable de citaciones y notificaciones de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, resulta pertinente recomendar el archivo de la presente investigación a favor de los prenombrados servidores judiciales, por cuanto no existen elementos de convicción que conlleven a determinar el cometimiento de alguna infracción disciplinaria en la sustanciación del expediente disciplinario número 17001-2023-0837. En virtud de lo expuesto, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, la apertura de un sumario disciplinario en contra de la magíster Verónica Elizabeth Miranda por sus actuaciones como técnico de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario por presumirse el cometimiento de la infracción disciplinaria leve contenida en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme a los hechos que se encuentran expuestos en el presente informe. Segundo, archivar la presente investigación seguida en contra del magíster Adrián Andrés Racines Molina por sus actuaciones como director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, la abogada Alba Mariuxi Zambrano Vera por sus actuaciones como secretaria ad hoc de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, y el ingeniero Rodney Francisco Proaño Hualpa por sus actuaciones como responsable de citaciones y notificaciones de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, por cuanto no existen elementos de convicción que conlleven a determinar el cometimiento de alguna infracción disciplinaria por parte de los prenombrados servidores judiciales en la sustanciación del expediente disciplinario número 17001-2023-0837-F. Hasta aquí, señor presidente. Sin observaciones. Gracias. Eleva a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Gracias. Secretaría, tome votación, por favor. Con su autorización, señor presidente, procedo. Vocal Soranda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos, por favor. Corresponde el punto 4, varios. El primero que ha sido incluido, el MOT P 0887 SNCD 2024-NG, prescribe viernes 22 de agosto de 2025, sin el sorteo para la ponencia. Gracias. En este momento tiene la palabra el área técnica. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, el sumariado es el abogado José Daniel Poveda Arauz, por sus actuaciones como juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, en la causa número 09286-2020-01635, interpuesta por Pablo Muentes en contra del Banco del Pacífico. El servidor sumariado, aprovechando su posición de juez del Tribunal de Apelación, habría emitido una decisión que benefició al líder de una organización delictiva, siendo este incluso el que proporcionó los documentos escaneados para que la ciudadana Tatiana Villafuerte realizara la sentencia dentro de la referida acción constitucional. Así también, el sumariado no comunicó de manera inmediata a las máximas autoridades de la institución los actos tendientes a vulnerar su imparcialidad y objetividad en la causa antes detallada, por lo que
estas actuaciones se ajustarían a las infracciones previstas en el artículo 109, numerales 11 y 19 del Código Orgánico de la Función Judicial. Durante la consecución del proceso penal número 17.721-2024-005G, se obtuvieron elementos suficientes de la posible comisión de un delito por parte del sumariado, quien integró el tribunal que conoció el recurso de apelación interpuesto en la causa de habeas data número 09286-2020-01635, y a través de la emisión de la respectiva sentencia habría beneficiado a una de las partes procesales, en este caso Pablo Muentes. Dentro del proceso número 17721-2024-005G, seguido por delincuencia organizada, se presentó un peritaje de llamadas telefónicas y mensajes de texto entre el abogado José Daniel Poveda Arauz y Pablo Muentes, quien era parte procesal de la causa de habeas data en referencia, lo cual dio lugar a que posteriormente se consiga extinguir una obligación que el señor Pablo Muentes mantenía con el Banco del Pacífico. Con base en esta información, no solo se formularon cargos en contra del hoy sumariado, sino que incluso se emitió el respectivo auto de llamamiento a juicio, sin que hasta el momento la actuación del abogado José Daniel Poveda Arauz pueda ser juzgada debido a que se encuentra prófugo, tal como se indica en la sentencia escrita emitida el 30 de junio del 2025 por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia. De esta manera, los elementos recabados dentro del proceso número 17721-2024-005G, sumado al hecho de que el procesado hoy sumariado se encuentre prófugo, demuestran claramente que la actuación del sumariado referente a beneficiar a miembros de organizaciones delictivas pone claramente en tela de juicio la imparcialidad y honestidad con la que debía actuar en cumplimiento de sus funciones. Ambas características gozan de altísima fragilidad y que deben ser resguardadas por sobre todas las cosas por los servidores judiciales en el ejercicio de sus funciones, con lo cual queda demostrada la responsabilidad del sumariado y la aplicación de una sanción administrativa por haber adecuado su conducta a la infracción prevista en el artículo 109, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial. En relación a la imputación prevista en el artículo 109, numeral 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, es importante tener en claro que la independencia judicial es un requisito previo del principio de legalidad y una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo. Es por ello que en este caso, en concreto, a través de los elementos recabados por Fiscalía General del Estado, se hizo conocer que entre el hoy sumariado y una de las partes procesales de la acción de habeas data en referencia, existieron mensajes de texto y llamadas telefónicas. De esta manera, el servidor judicial tenía la obligación de poner en conocimiento de la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura desde la primera vez de que cualquier persona realizó un acercamiento para solicitar favores o ofrecer o entregarle dinero a cambio de decisiones judiciales, a fin de que la independencia judicial no se vea afectada. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 12 de agosto de 2025 por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Declarar al abogado José Daniel Poveda Arauz por sus actuaciones como juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. En este caso, corrijo, señor presidente, señores miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura, por sus actuaciones como juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el artículo 109, numerales 11 y 19 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer al abogado José Daniel Poveda Arauz por sus actuaciones como juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, en este caso igualmente corrijo, juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, la sanción de destitución del cargo de acuerdo con el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor judicial sumariado, abogado José Daniel Poveda Arauz, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que existe observación. Sin observaciones. No hay observación. Gracias. Elevamos a la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Secretaría, tome votación.
Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde al siguiente punto, incorporado en puntos varios, AT 0888 SNCD 2025-MA. Es una apelación a trámite, no se ha realizado el sorteo. El área técnica tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La presente denuncia ha sido elaborada por el doctor Javier Eduardo Guaraca Ducci en contra del abogado Alex Omar Sánchez Pilco por sus actuaciones como director provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura, el abogado Alexis Roberto Rivera Andrade por sus actuaciones como secretario de juzgado de coactivas del Consejo de la Judicatura de Chimborazo. En su escrito de denuncia se señaló que dentro del proceso coactivo número JCDPCH 2018-480 se le habría vulnerado sus derechos y garantías, por lo que les atribuyó las conductas establecidas en los numerales 6 y 7 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, no fundamentar debidamente sus actos administrativos o cuando se haya declarado en vía jurisdiccional que las sentencias o resoluciones han violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República, y por no notificar con oportunidad providencias, resoluciones, actos administrativos, decretos, autos y sentencias. Es importante indicar que únicamente se resolverá el presente recurso de apelación en torno a los hechos denunciados en contra del abogado Alex Omar Sánchez Pilco por sus actuaciones como director provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura. Es así que, realizado el análisis de la denuncia, se observa que Javier Eduardo Guaraca Ducci hace referencia a un proceso coactivo signado con el número JCDPCH 2018-480, donde presuntamente se violaron sus derechos y garantías, por lo que les atribuyó las conductas establecidas en los numerales 6 y 7 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sin embargo, el denunciante, en relación al numeral 6 del citado artículo, no establece en qué fecha fue emitido el acto que sería el constitutivo de la presunta violación de derechos. Tampoco señaló qué acto administrativo es el que carecería de fundamentación, es decir, no existen las circunstancias de tiempo y lugar a fin de que tanto los hechos como la infracción disciplinaria tengan conexidad entre sí para garantizar con esto el debido proceso y la seguridad jurídica del servidor judicial denunciado. En relación al numeral 7 del artículo 108 del citado código, es importante indicar que la inconducta a la que hace referencia el numeral es a no notificar atribución a facultad que no le corresponde al servidor denunciado, abogado Alex Omar Sánchez Pilco, director provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, se determina que el denunciante incumplió con el requisito establecido en el numeral 3 del artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es un resumen de los hechos y la posible infracción, ya que conforme se ha detallado en la denuncia no es clara y además no individualiza las acciones que conllevarían al cometimiento de una infracción por parte del director denunciado, tomando en consideración que son 2 servidores judiciales a los cuales el doctor Javier Eduardo Guaraca Ducci denunció. Por ende, las inconductas también deben ser específicas para cada servidor, acto que vuelve a la denuncia inadmisible. Finalmente, en relación a lo señalado por el denunciante en cuanto a lo siguiente, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Chimborazo, mediante proceso administrativo número 06001-2022-00228I, archivó el pedido de la Corte Constitucional sin que el Pleno del Consejo de la Judicatura haya analizado la situación jurídica de los 3 jueces del Cantón Colta, que conocieron la causa constitucional número 06334-2016-00023, situación igual a lo que sucede en la provincia del Guayas, que según información de los medios de comunicación archivaron 202 casos. Por este hecho, es pertinente el inicio de una investigación a fin de determinar si dicha investigación fue archivada en legal y debida forma. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el doctor Javier Eduardo Guaraca Ducci. Segundo, ratificar la resolución de inadmisión a trámite de la denuncia expedida el 15 de agosto del 2025 por el magíster Cristian Fernando Berrozueta Pineda en calidad de Subdirector Nacional de Control Disciplinario encargado del Consejo de la Judicatura. Y tercero, disponer a la Dirección Provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura realice una investigación de conformidad con lo señalado en el último párrafo del punto 7
de la presente resolución. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que existen No tengo observaciones. observaciones. Eleva moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Secretaría, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solandao y Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Señor presidente, corresponde el siguiente punto incorporado en varios. AP 0722 SNCD 2025-JH prescribe jueves 21 de agosto de 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Yolanda Yupanqui. Doctora Yolanda, en este caso el punto fue en el anterior pleno se devolvió. En este caso solamente compete el área técnica, realizó la exposición. Usted tendría la palabra. Bien. En realidad lo que voy a hacer es volver a plantear el asunto porque no hubo acuerdos. En este expediente la sumariada y recurrente es la doctora Nubia Ginette Vera Cedeño, jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. El hecho se detalla así: a la sumariada se le atribuye que, dentro de la causa de inventarios de bienes número 17-203-2022-00128, ha existido un retardo injustificado en la tramitación de la presente causa, una vez que dicha juez ha señalado en 7 ocasiones diferentes que se lleve a cabo la respectiva audiencia, no pudiendo llevarse a cabo la misma en 5 ocasiones por responsabilidad del despacho de la juez. Además, la denunciante indicó que desde el 15 de mayo del 2024, fecha en la que se suspendió la audiencia, hasta la presente fecha, 3 meses después, la servidora denunciada no habría señalado nuevo día y hora para que se lleve a cabo la diligencia, inobservando, comillas, los principios de celeridad procesal, imparcialidad, debido proceso, eficiencia, eficacia, tutela judicial, entre otros. Cierro comillas, presuntamente incurriendo en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, incurrir en negativa o retardo injustificado leve en la prestación del servicio al que está obligado u obligado. Por favor, señor presidente, autorizar la intervención del área técnica. Tiene la palabra la técnica. Muchas gracias, señor presidente. Como se señaló en una sesión anterior, se observó que dentro de la causa número 17-203-2022-00128, desde la fecha en que se convocó la primera vez a la realización de la audiencia, esto es mediante decreto de 10 de abril de 2023, hasta la fecha en que se realizó la diligencia, el 24 de diciembre de 2024, transcurrieron aproximadamente 1 año y 8 meses. Asimismo, se originaron 12 cambios de fecha para la ejecución de la audiencia, mismos que, si bien es cierto, se produjeron en virtud de varios factores como la falta de concurrencia del perito, solicitud de las partes procesales y por cuestiones de enfermedad de la jueza sumariada, no es menos cierto que cada señalamiento de convocatoria para que se efectúe la audiencia fue prolongado, pues a la servidora sumariada le tomaba entre la emisión de cada decreto un tiempo aproximado de 1 hasta 3 meses, acto que evidentemente violenta el principio de la debida diligencia que se encuentra previsto en el artículo 172, inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador. Bajo esas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario fue la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la recurrente doctora Nubia Ginette Vera Cedeño por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Segundo, ratificar la resolución expedida el 25 de junio de 2025, la abogada Gisela de Lourdes y Bujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual le impuso a la doctora Nubia Ginette Vera Cedeño por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, la sanción de amonestación escrita. Hasta aquí, señor presidente. Observaciones. Como había manifestado, con la señora Nubia Vera existen acciones penales de mi parte, una acción privada,
penal particular privada, de la acción privada en materia penal. Adicionalmente hay denuncias en la Fiscalía que son reservadas conforme establece la normativa penal de nuestro país. Bien. Yo tengo una sugerencia, dado que en este caso no hay coincidencia de criterio en ninguno de las dos vocales y la inhabilidad de actuar por lo que la norma indica, creo que en un futuro, si es que hay casos como este, lo que hay que pensar, y sugeríamos eso en el área, en la discusión previa de este caso, pues para lograr tener cómo hacer los votos, dado que el Consejo de la Judicatura está compuesto con 3 vocales y no con 5 como correspondería, que eso es una responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana, pues habría que ver la posibilidad de que asista el suplente, ¿no? Esa sería la única forma para que exista quien dirima, pero yo en este caso no estoy de acuerdo con la sugerencia de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Bien, entonces en este caso, realmente tomando en cuenta que la doctora Goyes se ratifica en su posición anterior, quiero dejar sentado la razón por la que yo estoy en desacuerdo. En el presente caso, luego del sumario disciplinario, se ha podido concluir que la servidora judicial ha incurrido en una demora de aproximadamente 1 año 8 meses, tiempo que a toda luz rebasa lo razonable. Adicionalmente, no consta dentro del expediente las razones que justifiquen dicha demora. Realmente estoy de acuerdo en que la sanción debió ser más fuerte, sanción pecuniaria, en virtud del principio constitucional previsto en el artículo 77, numeral 14, que determina de manera expresa, numeral 14, al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona que recurre. En estas condiciones, corresponde ratificar la decisión que ha impuesto la autoridad provincial a fin de que este hecho, que como se señaló constituye una infracción disciplinaria, no quede en la impunidad, más aún cuando el mismo se ha iniciado en virtud de una denuncia ciudadana, tomando en cuenta que me estoy refiriendo al respeto que mantengo tanto a las normas constitucionales cuanto a la ley, me ratifico en mi recomendación de que se tome la sugerencia de la Subdirección de Control Disciplinario. Gracias, doctora Yolanda Yupanqui. Con la finalidad de cumplir con lo que establece la norma interna de nuestro funcionamiento, en este caso del Pleno, en este caso lo que toca hacer es elevar a moción, ver si es que tiene el apoyo y continuamos. Entonces, elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Tomamos nota de su moción, doctora. Gracias. No hay apoyo. Al no existir apoyo sobre esta moción, consulto si es que existe alguna otra moción. Tampoco existe otra moción. Ya. En razón de eso, doctora, usted En como razón ponente. de esto, supongo que lo que tenemos que hacer es devolver a la subdirección para que se realicen los trámites correspondientes. Conforme se establece en el reglamento interno, se procede por disposición de despacho, se envía el expediente a la Subdirección de Control Disciplinario. Señor secretario, tome nota y por favor continuemos. Tomamos nota de la disposición de este pleno para el correspondiente despacho por parte de la Secretaría General, señor presidente. En ese sentido, señor presidente, cúmpleme informar a este pleno que se ha agotado todos los puntos previstos en esta sesión, en esta convocatoria. Gracias. Agotado el orden del día, la presente sesión se clausura siendo las 12:39. Gracias, señor secretario. Gracias a todos. Gracias.